Hola a todos, si estás montando un PC o ya tienes un PC y quieres que además de estar bien refrigerado sea lo más silencioso posible y encima que tenga una buena iluminación, necesitas un controlador inteligente. En este vídeo te voy a enseñar cómo el Commander Core XT puede ayudarte a conseguirlo. Bien, como sabéis, todos los PCs necesitan un sistema de refrigeración para poder disipar el calor que generan sus componentes. La mayoría de ellos usa ventiladores, incluso los sistemas de refrigeración líquida usan ventiladores para poder enfriar el líquido. Esto puede generar bastante ruido, porque los ventiladores están diseñados para trabajar a altas revoluciones y así dar un buen rendimiento. El problema es que a máxima velocidad los ventiladores generan bastante ruido. Por suerte, la velocidad de los ventiladores se puede regular, pero si lo hacemos manualmente, sin un control, podríamos llegar a sobrecalentar el PC. Para poder resolver este problema necesitamos un controlador inteligente como el Commander Core XT. Este controlador te permite gestionar de manera inteligente ventiladores PWM en función de la temperatura mientras monitorea la temperatura del sistema, y además es capaz de gestionar el sistema de iluminación para tener una iluminación espectacular, y todo en un único aparato. Es como el que llevan los sistemas de refrigeración líquida Elite Capelix de Corsair. Básicamente es como un Commander Pro con un fan hub ya incorporado en uno de los canales RGB. Se conecta a la placa base mediante un puerto USB 2.0 que tiene aquí los cables, lleva uno para la alimentación que se conecta a un conector de alimentación SATA y luego lleva el cable USB que va a la placa base. Cada fila de pines en realidad es un puerto USB. Como solo usa uno, pues el otro lo ha sacado aquí a un cable para que podamos aprovecharlo para cualquier otro dispositivo USB interno que tengamos. Lleva imanes integrados aquí en la parte de atrás para poder fijarlo fácilmente en la caja, aunque también lleva en el kit estos adhesivos de doble cara por si queremos dejarlo fijo o ponerlo en una parte que no es metálica y el imán no funcionaría, y tiene un tamaño bastante compacto. Mide tan solo 132 milímetros de largo por 69 de ancho y con un grosor de solo 16 milímetros, por lo que podemos meterlo prácticamente en cualquier caja. Os voy a contar las características dividiéndolas en dos apartados. Por un lado tenemos lo que sería el control de revoluciones de 6 ventiladores con sus ondas térmicas para gestionarlo en función de la temperatura, y por otro el sistema de control de iluminación a RGB que lleva incorporado. Bien, vamos a empezar por el control de revoluciones y de temperaturas. Este controlador puede gestionar hasta 6 ventiladores PWM. Recordad que los ventiladores PWM son los de 4 pines, modulación de ancho de pulso. Los de 3 pines se pueden conectar también, pero funcionarían siempre a máxima velocidad, porque este controlador solo puede regular la velocidad de ventiladores PWM. Precisamente son los ventiladores PWM los que nos permiten un control muy exacto de las revoluciones. Además, incluye incluso el sistema 0 RPM, es decir, que puede llegar a parar los ventiladores totalmente o hacerlos girar súper despacio sin tener ningún problema. Eso no pasa con los ventiladores que no son PWM. Los de 3 pines, a partir de ciertas revoluciones ya no pueden bajar más y se quedan trabados. Además, incorpora 2 sondas térmicas, que son estos dos puertos. Uno está aquí en esta parte y el otro aquí. Lleva unas ondas que son estas, y esto se puede meter pues entre las aletas del disipador, por ejemplo, para controlar la temperatura del disipador de la CPU si no tenemos una refrigeración líquida de Corsair que ya controla la temperatura del bloque, o cualquier otro componente. Para eso lleva 2, para ponerlas en la parte que queramos medir. Ojo, aunque podemos usar estas sondas, yo recomiendo usar estas sondas únicamente en sistemas de la caja, en partes de la caja donde no podamos medir la temperatura, donde no tengamos ya una referencia. Recordad que todo esto se controla mediante el software iCUE de Corsair, y ese software, además de leer las ondas térmicas que lleva el Commander Core, también puede leer las temperaturas que le informa la placa base. Es decir, el iCUE ya sabe la temperatura de la CPU, de la gráfica, del chipset, por lo tanto puede gestionar las revoluciones de los ventiladores en función de esas temperaturas. No es necesario tener las ondas, pero está muy bien tenerlas para controlar otras partes de la caja. Bien, y ahora pasamos al tema de la iluminación. Para gestionar la iluminación lleva 2 canales RGB, igual que el Commander Pro, solo que en vez de tener los 2 canales RGB directamente con una salida de canal,
lleva una salida de 3 pines aquí en esta parte, y luego en la otra parte lo que lleva es como una especie de fan hub que nos sirve para conectar hasta 6 ventiladores RGB. En principio en estas 6 tomas solo podemos conectar ventiladores, pero lógicamente en el canal RGB que tiene estándar, aquí sí que podemos poner tiras LEDs, los dispositivos por ejemplo de refrigeración líquida de HydroX que también llevan este tipo de conexión, y por supuesto podríamos conectar otro fan hub para poner otros 6 ventiladores RGB. Una cosa muy interesante que tiene este nuevo controlador es que puede detectar automáticamente los ventiladores que tenemos conectados en estas 6 salidas, así que es más fácil configurarlo, aunque también podemos hacerlo a mano. Y además puede manejar hasta 264 LEDs RGB de dispositivos de Corsair compatibles, ventiladores ARGB de Corsair. Esto es muy importante. Aquí en este enlace os dejo un vídeo al curso de iluminación RGB de Corsair donde os explico por qué es tan importante el número de LEDs que está controlando iCUE, sobre todo cuando mezclamos distintos tipos de ventiladores. Como veis, se trata de un controlador ideal para convertir cualquier chasis en un chasis inteligente que pueda gestionar las revoluciones de los ventiladores en función de la temperatura o incluso de la temperatura de la caja. Puede gestionar la iluminación RGB, se puede ampliar con salidas RGB y puede hacer prácticamente todo lo que necesitamos alrededor de nuestro hardware para poder mantenerlo fresco y bien iluminado. Por cierto, hay otro puerto que no lo he comentado antes, que es este de 4 pines, que es el puerto IDE, que es para futuras ampliaciones, y me imagino que será para conectarlo a otros controladores y que se sincronice la configuración o los efectos ARGB o lo que sea. Bien, en otro vídeo haremos un curso más detallado de cómo se configura todo esto en el iCUE y cómo calibrar nuestro PC para conseguir la curva de revoluciones perfecta y que esté bien refrigerado y sea lo más silencioso posible. Bien, si tenéis alguna duda, dejadlo en los comentarios y trataré de ayudaros. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo.